Bendición, querido líder. Aquí en tu módulo Neumatología, seas bienvenido. Estamos en la unidad 3, el Espíritu Santo en el ministerio. Esta ya tu clase número 12. A manera de introducción, podemos resaltar y podemos afirmar que el Espíritu Santo desempeña una serie de roles y de funciones fundamentales en la vida del creyente y en el ministerio para su enseñanza de valores y principios bíblicos. Estos roles y funciones son esenciales para la vida espiritual y para el crecimiento de la fe de los creyentes ministros que ya están sirviendo dentro del ministerio. El Espíritu Santo cumple un papel muy importante en el ministerio. Entre los roles y funciones que cumple el Espíritu Santo, podemos tener varios de los cuales podemos ir mencionando. La convicción del pecado, por ejemplo. Allá en Juan 16:8. La regeneración en Tito 3:5. Habíamos visto que Él es un sello y una garantía en Efesios 1 del 13 al 14. Además que es una guía, es un maestro. Esto lo podemos ver en Juan 14:26, en Primera de Corintios 2 del 10 al 13. Además, habíamos visto que es consolador, que es ayudador. El fundamento bíblico para esto está en Juan 14:16 y en 2 Corintios 1 del 3 al 4. Además que santificador, Gálatas 5:22 al 23. Capacitador para el servicio, 1 Corintios 12 del 4 al 11. Intercesor, esto lo podemos ver en Romanos 8 del 26 al 27. Y también que es testigo y revelador. Esto en Juan 10, 15, 26 y 1 Corintios 2 del 12 al 13. Entonces, con todo este fundamento bíblico, podemos ver que el Espíritu Santo cumple funciones y roles importantes dentro de lo que es el ministerio. Y si nosotros lo consideramos, podemos tener un liderazgo de éxito y un ministerio de éxito. Considerarlo de la manera con como Dios quiere que lo consideremos, ya que el Espíritu Santo es Dios porque tiene los atributos de Dios, omnipotente, omnipresente, omnisciente. Sin embargo, es una persona, la persona del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, este Espíritu Santo ha sido dado por el Padre, no es un consejo, no es una intercesión que haya sido dada por no sé, Pepito, Juanito, no. Dios mismo concedió al Hijo, quien estaba intercediendo por nosotros y rogando al Padre que nos enviara un consolador. Dios mismo lo envió para que haga morada en nosotros. No que antes no estaba el Espíritu Santo, siempre estuvo el Espíritu Santo, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis y hasta el fin de los tiempos, el Espíritu Santo está. Pero hay una gran diferencia que Jesucristo hizo cuando Él vino. Él intercedió y rogó al Padre para que aquel Espíritu Santo de Dios pueda morar en nosotros. Y esto es algo maravilloso, es una obra maravillosa. Es importante para el ministerio porque estas funciones, estos roles que hace el Espíritu Santo, ayudan a que seamos guiados y seamos además conducidos a mirar a Cristo Jesús, que seamos verdaderos seguidores de Cristo para crecer en nuestra fe, para crecer en la fe y así vivir una vida conforme a la voluntad de Dios y tener una responsabilidad de aquello que estamos liderando. A experimentar también nos ayuda aquella presencia y aquel poder de Dios en nuestras vidas, dentro de nuestro ministerio, del ministerio.
como ministros. Por eso es que debe haber un crecimiento constante. Por eso es que esta materia es muy importante, porque en esta materia estudiamos el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? ¿Cuál es su papel? ¿Qué es lo que hace dentro de nosotros? ¿Qué es lo que hace en el ministerio? ¿Qué es, cuáles son sus roles y cuáles son sus funciones, ¿no? Es muy importante poder tomarlo en cuenta y saber que no es cualquier cosa, sino que es algo que nuestro mismo Señor Jesucristo intercedió para que se nos fuese enviado y pueda hacer morada en nosotros. Ahora, debemos cuidar con todo esto algo muy importante que ya habíamos estudiado antes. ¿Por qué? Porque como persona tienes sentimientos. ¿El Espíritu Santo se contrista? Sí. Nuestra respuesta había sido un sí. ¿Por qué? Por fundamento bíblico de Efesios 4:30, que dice, no contristéis al Espíritu Santo, ya que éste siente, ¿no? Y está hablando esto a los creyentes. No contristéis al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya está morando en aquel creyente. Entonces, es algo que se le pide al creyente para que no haga que el Espíritu Santo se entristezca dentro de él, tanto que es que enmudezca, que calle su voz. Y cuando el Espíritu Santo enmudece, calla su voz a causa de cosas que nosotros hacemos para entristecerlo y apagarlo, entonces nos perdemos de los roles, de las funciones y de lo grandioso que es la persona del Espíritu Santo, quien nos guía hacia el mismo Jesús, por el cual tenemos acceso al Padre. ¿Verdad? Entonces debemos tomar en cuenta que el Espíritu Santo es muy importante para el ministerio. Nos ayuda a caminar con Dios, a tener un crecimiento constante de cada día, del día a día, avanzar en nuestro crecimiento, fundamentados en la palabra de Dios, estar conectados con Cristo Jesús, por el cual, como decíamos, tenemos acceso al Padre. Es algo muy importante. El Espíritu Santo, quien ha venido a ser morada dentro de nosotros. Cuando dejamos de reflejar a Cristo, entonces podemos empezar a tener una alerta de que hemos entristecido el Espíritu Santo. Y cuando nosotros entristecemos el Espíritu Santo, es como que fuéramos un árbol sin fruto, porque no damos el fruto, apagamos ese fruto del Espíritu Santo. Empezamos a apagar, ¿no? Esos frutos que allí escrito en la palabra es fruto del Espíritu Santo porque viene de una misma fuente. Entonces tenemos que considerar este aspecto de examinarnos cada día personalmente como ministros, como líderes, como discípulos, en un caminar personal, porque si funciona lo que está aquí adentro y si todo es cambiado aquí adentro y vamos transformando, automáticamente lo que esté por fuera va a ir fluyendo también. Aquel predicador que practica lo que predica es un predicador con autoridad. Entonces, tomamos mucho en cuenta esto. ¿Por qué? Porque no queremos apagar y no queremos entorpecer aquel crecimiento del Espíritu Santo en nosotros. ¿Y cómo es que podemos ver que ya ha alcanzado una cierta madurez y crecimiento cuando empieza a salir el fruto? Así es como dicen Gálatas, el fruto. ¿Por qué? Singular, ¿por qué? Porque es de una misma fuente, ¿no? A veces cuando decimos frutos, que muchas veces lo decimos porque queremos diferenciar que hay amor, paz, está muy bien, pero la palabra de Dios dice fruto porque es un solo Espíritu Santo, un solo Espíritu. El mismo espíritu por el cual va a brotar el amor, va a brotar el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que en otros pasajes dice el dominio propio, la templanza, ¿verdad? Entonces, es un
fruto y empezamos a dar esos frutos. Entonces ahí podemos ver, ha alcanzado un crecimiento, ha alcanzado una madurez espiritual, porque ya está, ya es visible, ya podemos percibir, ya podemos palpar aquellos frutos. Y esto es algo muy importante dentro del ministerio. Aquel ministro debe mostrar esto, un nivel de madurez, por eso es un nivel de preparación de aquel ministro. Es un nivel de preparación, de practicar lo que se habla. Entonces, les voy a dejar con este pasaje bíblico para terminar, que dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Hablábamos ayer que muchos dentro ya del ministerio, el Espíritu Santo obrando ya dentro del ministerio, puede llevarnos también a un arrepentimiento genuino si nosotros le permitimos guiar nuestras vidas. Y podemos ver como discípulos líderes en qué estamos equivocados, en qué estamos correctos, para poder enmendar nuestro caminar y no desviarnos del camino, no desviarnos de Jesús, pues él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía hacia ese camino, nos guía hacia Jesús, hacia el camino que debemos seguir, que es Cristo Jesús. Entonces dice, muestren frutos dignos de arrepentimiento, porque eventualmente cuando algo ya está maduro, salen frutos. Y eso es lo que es importante en la vida del Espíritu Santo dentro del ministerio. Muchísimas gracias y bendiciones.